Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, un ministerio según el preterismo pleno. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos en la ciudad de Viña del Mar, Chile. En esta tarde traemos un mensaje muy interesante también para su conocimiento, para ir creciendo en el Evangelio de la Gracia de Dios. Y el título de este mensaje es Dilucidando el doble cumplimiento de Mateo 24. Ese es el título de este mensaje. Entonces, más una vez tenemos aquí contenidos interesantes para nuestra reflexión. Sobre las preguntas del fin, es común escuchar que el sermón escatológico de Cristo en Mateo 24 fue un mini apocalipsis, con miras al evento que ocurriría al final de la historia, y sería el fin de la iglesia en aquel tiempo, dando así lugar a la idea de que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento, uno que hacía referencia al año 70 y otro que acontecerá en algún momento que nadie sabe cuánto más adelante, y es algo que es ilusorio. Nadie sabe cuánto tiempo, cuánto momento, en qué tiempo. Han pasado ahora ya 2000 años, casi 2000 años en esta expectativa. Resulta que si identificamos el cumplimiento de Mateo 24 con Daniel 12, ciertamente se demorona de una vez por todas, mejor dicho, todo esto completamente se desmorona, ¿verdad? Es muy importante recordar que en Mateo 24 el Señor Jesús hace alusiones a Daniel, libro de Daniel. Importante recordar esto. El Señor Jesús entonces, como digo, hace alusiones a Daniel, el Mateos, y también al menos 3 veces. En el asunto aquí planteado, el sermón escatológico, él predijo el fin de los tiempos en Mateo 24 y también en Daniel 12 con paralelos. Son un paralelo, Daniel 12, versículo 4 al 9, con el paralelo de Mateo 24, versículo 2 y 3. Así también en el versículo 14. Veremos el libro entonces de Daniel 12, del 4 al 9. El libro de Daniel, que es el que trae entonces la revelación del fin de los tiempos. Daniel 12, y algo muy interesante siempre trae el libro de Daniel. Usted tiene que escuchar capítulo 12, leerlo y examinar toda la escritura para poder entender el libro de Daniel. Daniel 12 y el versículo 4. Veremos, aquí está Daniel 12, versículo 4, dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno que estaba de un lado del río y el otro del otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán estas cosas y estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra a siniestra al cielo y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, más no entendí. Y dije: Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces vemos con el paralelo de Mateo 24, versículos 2 y 3, así también en el versículo 14. Ahora veremos el libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 2,
dice lo siguiente: y respondiendo él le dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces vemos en el versículo 14 ahora: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Observe que el cumplimiento de la profecía se refiere al tiempo del fin y no al final de los tiempos. No es el final de los tiempos, como acostumbra enseñar la tradición religiosa. Daniel trata de un tiempo que llegaría a su fin, que estaba relacionado con el fin de la era mosaica, que ocurrió en el año 70 después de Cristo con la caída del templo. Esto está bien relacionado con lo que aborda el Señor Jesús en el sermón escatológico de Mateo 24, que encabeza entonces la destrucción del templo, cuando el Señor Jesús le relató el tiempo del fin a Daniel y dijo que la caída de ese tiempo no quedaría piedra sobre piedra. Mateo 24 del 2 al 3. El fin de la era es el fin del tiempo. Ese tiempo llegaría a su fin, pero es el tiempo que llegaría al fin y no el final de los tiempos. En Mateo 24, 14, Jesús entonces lo declara el tiempo, y declara entonces que sería el fin de la era mosaica, que es entonces no es el tiempo del cosmos, sino que es el oikumene, es el lugar específico, y no el cosmos como un todo, para el fin del mundo, como se habla en la religión. Para el fin de la era mosaica, el fin de la ceremonia, los rituales, los sacrificios, la época que la justicia era por medio de las obras para establecer la fe. Era aquel tiempo que estaría llegando a su fin. Entonces Daniel dice que ese tiempo sería en medio de gran tribulación, cual nunca hubo en la historia de la humanidad y nunca fue visto antes y jamás será visto después. Usted puede comparar esto con Daniel 12:1. Vamos a ver aquí, Mateo 24, 21 dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del siglo hasta ahora, o del comienzo del mundo, perdón, aquí es mundo, aquí es cosmos. Vamos a leer de nuevo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es Mateo 24, versículo 21. Ahora Daniel, y el versículo primero del Daniel 12 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces vemos aquí que no es el final del cosmos, sino que es oikumene, el final de aquella dispensación, de aquella época, de aquel tiempo de la religión, que era la ley mosaica. Aquí vemos que el tema de la tribulación también sería algo único, y que nunca más, veamos nuevamente, porque habrá gran tribulación, el cual ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces significa que no es el fin del cosmos. También encontramos el tema de la abominación desoladora en Daniel 12:11. Vamos a ver Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio. 3 años y medio son 1290 días. Entonces vemos que desde el año 66 y medio al año 70 se cumplen los 3 años y medio que está escrito en el libro de Daniel. Son 1200 días, ¿cierto? Allí entonces
la abominación desoladora de Daniel 12:11, como en Mateo 24:15, donde habla de los 3 años y medio, de los 1290 días, que corresponde al sitio de la invasión romana que puso fin a Jerusalén. No hay duda que Mateo 24, Jesús se basea sobre la profecía de Daniel y ese tiempo se cumpliría en su generación. Mateos 24:34, lo tenemos abierto acá. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No es esta generación nuestra, sí la generación de Jesucristo, la generación de la primera era cristiana. Entonces vemos eso. Muchos piensan que eso tiene que ver con nuestros tiempos y generaciones a futuro. En Daniel 12:6-7, veamos qué es lo que nos dice. Daniel 12:6-7 dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y allí vemos también tanta revelación en el libro de Daniel, que interesantísimo, hermanos, que usted no se pierda estos estudios, porque este canal está disponible siempre para que usted aprenda lo que sucedió en el tiempo del fin, que es el tiempo entonces del cambio del pacto, y el inicio entonces de la gracia de Dios. Daniel 6:7 deja muy en claro el Señor Jesús que eso correspondería a sus contemporáneos y nunca a personas del siglo XXI, porque Daniel delimita el tiempo que correlaciona con lo dicho por el Señor Jesús, que no pasaría su generación. Ambas expectativas están relacionadas con la destrucción del templo, que está en Daniel 12:6-7. Daniel 12:6, y dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será este fin de maravilla? Y allí entonces se terminaría el tiempo del templo. El pueblo santo era la nación de Israel, la nación de las 12 tribus. Ese era el pueblo que iba a pasar por este juicio, por este fin de ese tiempo, del fin de las 12 tribus de Israel. Existe solamente un tiempo que se califica como el momento de cumplimiento de esta profecía, lo cual no es para el futuro. Daniel fue escrito en el año 586 antes de Cristo. Antes de Cristo vino entonces por el Señor la profecía a Daniel, y le fue dicho a Daniel que sería en el tiempo que ese pueblo estaría completamente destrozado. Sería el tiempo que el pueblo estaría destruido. Ese sería el tiempo entonces del cambio de ese pacto. Vea usted que solo hay un momento en la historia registrado que se califica como el momento del cumplimiento de esta profecía, la cual no está para el futuro. Daniel fue escrito entonces en el año 586 antes de Cristo, y el Señor Jesús la reporta en el sermón profético de Mateo 24, el sermón escatológico del fin. Es obvio que Daniel profetizó el tiempo del fin, que sucedería en 3 años y medio, tiempo en que el pueblo santo sería despedazado, destrozado, con los problemas del año 70 después de Cristo, y relacionado con la invasión y destrucción de Jerusalén por los romanos, en la guerra judeo-romana, que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, Daniel 12 del 6 al 7 corrobora perfectamente con Mateo 24, cuando el Señor Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Mateo 24:2. Daniel y el Señor Jesús concuerdan que eso sucedería en la caída de Jerusalén, y no puede ser en el siglo XXI, y sí en el primer siglo. Entonces se aplica a Mateo 24 a cualquier otro evento. Al aplicar Mateo 24 a cualquier otro evento en el futuro, es una distorsión bíblica indecible,
porque también estaba incluida la resurrección de los muertos en aquel evento del año 70. En ese tiempo, entonces vamos a ver Daniel 12, versículo 2, dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Significa que allí en ese tiempo, entonces, en el año 70, también el Señor ejecutó la resurrección de los muertos que estaban allí en el Hades esperando esa resurrección de siglos para atrás. Pero allí entonces vino esa resurrección de los muertos y ellos entonces, las almas, pudieron tener ese descanso. Lo que nosotros no vamos a vivir eso, porque el Señor lo hizo una sola vez y por esa vez nosotros también no tenemos por qué esperar en el Hades. No existe más el Hades. Entonces, entendió, la resurrección de los muertos está intrínsecamente ligada al fin, ese fin del año 70, algo que nunca antes se había visto en la historia y nunca sucedería nada parecido, porque era el fin de una dispensación, el fin de la ley y el establecimiento de la gracia de Dios. Por lo tanto, aplicar Mateo 24 a otro cualquier tiempo es una distorsión bíblica indecible. Hermano, hermana, no hay doble cumplimiento, porque la resurrección de los muertos estaba ligada a la caída del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, en la primera era cristiana, en el primer siglo. Y eso fue en 3 años y medio. No hay base bíblica para otro cumplimiento profético de Daniel 12 y el versículo 2. Decir que habrá doble cumplimiento de Mateo 24 es una verdadera aberración. Y con esto nosotros nos despedimos. Esperamos que haya sido de su agrado este mensaje. Me parece que está muy bien explicado. Bueno, yo voy aquí leyendo porque usted sabe, yo tengo un profesor que es el que me enseña, Heriberto Soares, un brasilero, que es profesor de escatología bíblica ya realizada. Y como le digo, aquí nosotros estamos también juntamente con él realizando un ministerio según el preterismo pleno. Nos despedimos entonces, siempre dejándolo invitado para un nuevo mensaje que con certeza el Señor nos estará dando para que usted también amplíe su conocimiento en el Evangelio de la gracia de Dios. Tenga usted muy buenas tardes y que sea una semana maravillosa. Gracias y paz.